es un contrato oneroso? Apreciado colega, ¿qué entiende usted cuando está en la norma internacional y de pronto se encuentra con la definición de contrato oneroso, cuando le dicen a usted que debe reconocer una provisión por contrato oneroso? Un contrato oneroso, vamos a mirar por acá en el glosario de términos, un contrato oneroso se define como un contrato, nuevamente una negociación, un acuerdo de voluntades, en el cual, ojo, los costos inevitables de cumplir las obligaciones, costos inevitables, porque son las obligaciones contractuales, exceden los beneficios que se esperan recibir del mismo. Entonces, mi apreciado colega, cuando uno firma un contrato, por lo general, uno está buscando una utilidad. O sea, es decir, en el momento en el que usted firma un contrato, pues lo lógico es que si usted firma un contrato donde le van a pagar 100, es porque los costos son de 80, de 70, porque usted espera ganarse 30 en ese contrato. Pero en algunas ocasiones ocurre de pronto por un error en el cálculo de los costos, de pronto por un error en la operación, por diferentes causales, porque no se cumplieron las condiciones y activan una cláusula penal, etcétera. A veces los contratos se convierten en contratos onerosos, es decir, contratos que van a generar una pérdida, porque lo que dice la definición es que es oneroso cuando los costos en los que yo voy a tener que incurrir para cumplir mis obligaciones contractuales son superiores a los beneficios, es decir, a los ingresos. O sea, voy a tener una pérdida. Eso es un contrato oneroso bajo norma internacional. Ahora, ¿cómo se contabilizan esos contratos onerosos? ¿Cómo se reconocen? Voy a ir al párrafo 67 de la NIC 37 para leer, vamos a leer el 66 y lo explico y luego pasamos al ejercicio práctico. ¿Listo? Dice, si una entidad tiene un contrato de carácter oneroso, que ya sabemos que es un contrato donde se va a generar una pérdida, las obligaciones presentes que se derivan del mismo deben ser reconocidas y medidas como una provisión. Lo que dice la norma internacional, la NIC Plenas. En la NIC Pymes el criterio es similar, ¿sí? En la NIC Pymes dice, debe reconocerse inmediatamente una pérdida y una provisión por el contrato oneroso. Eso no se debe diferir ni debemos esperar hasta que se materialice o que se pague la pérdida o que se realice la pérdida. No. Cuando ya las condiciones están dadas, yo debo reconocer inmediatamente la pérdida y una provisión. ¿Listo? Bueno, voy a mostrarles un ejemplo que viene incluido en el material de entrenamiento de la IASB. Ustedes saben que las normas internacionales tienen material de entrenamiento. Ese material de entrenamiento, nosotros los que nos dedicamos a asesorar empresas en normas internacionales, nos apoyamos mucho en el material de entrenamiento para definir los criterios, o sea, para saber aplicar estos criterios correctamente. Hay un ejemplo, que es el ejemplo número 52, que encontramos en la sección ampliada 23 de la ANI para pymes. Y voy a leerles el enunciado, les voy a leer la respuesta que la IASB nos da en ese ejemplo y luego hacemos el ejercicio en Excel. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una pérdida esperada en un contrato de construcción. El caso es el siguiente. Un contratista de la construcción ha conseguido un contrato de precio fijo de 100.000 unidades monetarias para la construcción de un edificio. Entonces, esto es un contrato de construcción porque lo han contratado a él es el contratista. Un tercero lo contrató para que construyera un edificio. Entonces, y él fijó un importe de 100.000 unidades monetarias. La estimación inicial que el contratista hace de los costos totales, es decir, este señor dice,
yo en ese proyecto voy a tener que invertir 60.000 unidades monetarias. Este es el costo estimado de la construcción. Pero miren lo que sucede en la realidad, cuando se está ejecutando el contrato. Al finalizar el primer año del proyecto, el contratista ha incurrido en 90.000 unidades monetarias. O sea, es decir, él estimaba originalmente gastarse o invertir en los costos 60.000, pero ya lleva 90.000. Parece que se equivocó en el presupuesto, ¿no? Ya ha incurrido en 90.000 de costos del contrato. Ya se ha gastado 90.000. Y tiene previsto incurrir en costos adicionales de 30.000 más para poderlo completar. Estos casos, de hecho, nosotros tuvimos un caso muy parecido, una constructora. Se equivocaron en la estimación de los costos. Y cuando usted ya ha firmado un contrato, tiene unas obligaciones contractuales, pues usted ya no puede echar el reversazo. Usted tiene que seguir adelante y cumplir con lo que se comprometió. Eso es lo que le está pasando a este contratista. Los costos estimados eran de 60.000 unidades monetarias, pero los efectivamente ejecutados pues van a ser 120.000. Ya ejecutó 90.000 y para terminar la obra estima que va a tener que invertir 30.000 más. El contratista determina el grado de realización del contrato de construcción con referencia a la proporción de los costos incurridos por el trabajo realizado hasta la fecha. Entonces, ¿cómo se debe reconocer el ingreso, el costo y qué se debe hacer con la pérdida esperada en este contrato de construcción? Entonces, lo que está aquí, de aquí para abajo, que ya no está en negrita, es la respuesta del material de entrenamiento. Dice, hacia el final del año 1, el contrato ha completado el 75%. Claro, ¿de dónde sacan ese 75% de avance de obra? Bueno, si los costos de terminar la obra se estiman en 120 y él ha incurrido en 90.000, 120.000 y 90.000, pues 90.000 dividido en 120.000 le da el 75, o sea que ha avanzado el 75% de la obra, porque la política contable es que estima los costos, el avance de obra en función de los costos incurridos. 90.000 de costos que ya ha incurrido, calcula que el costo total son 120.000, ha avanzado el 75%. Entonces, debe reconocer ingresos de actividades ordinarias por 75.000 unidades monetarias. ¿Por qué por 75.000? Porque el compromiso del contratante es pagarle 100.000 unidades monetarias. Y si el contratista ha avanzado el 75%, pues los ingresos que se han ejecutado son 75%, 75.000. Esos son los ingresos. Ahora, ¿cuántos son los costos? Pues los costos son 90.000. Dice aquí, además el contratista debe reconocer costos por el contrato de 90.000. ¿Sí? Son los costos en los que ha incurrido. Pero aquí es donde viene el criterio para el reconocimiento de la pérdida por el contrato oneroso. Dice, y un gasto adicional, ojo con esto, un gasto adicional como provisión por la pérdida adicional esperada para completar el contrato de 5.000. Ahora, alguien se estará preguntando, ¿de dónde salen esos 5.000? O sea, este es un gasto adicional que yo debo reconocer el gasto y el pasivo, porque estoy hablando de una provisión, el pasivo por la pérdida adicional esperada. Bueno, ¿de dónde saco los 5.000? Al final del año 1, yo reconozco 75.000 de ingresos, o sea que me faltan por recibir 25.000 unidades monetarias. Esto es lo que me debe el contratante. El cliente me debe 25.000, todavía no he ejecutado, tengo que ejecutar el 25% de la obra y voy a tener derecho a recibir 25.000. Pero yo ya sé que estoy comprometido a gastar 30.000. Voy a tener que invertir en los periodos futuros 30.000 para poder cumplir con las obligaciones contractuales. Entonces, lo que me dice la norma internacional es,
Bueno, usted ya sabe que está obligado por 30.000 y el cliente le va a pagar 25.000, o sea que perdió 5.000 y eso ya está perdido. No vaya a esperar a que al periodo futuro, cuando usted ejecute esos costos en los que tiene que incurrir para reconocer los 5.000. No, porque los 5.000 ya se perdieron. ¿Cuánto se perdieron los 5.000? Desde el momento en el que usted se equivocó en la estimación de ese presupuesto de obra. Ya las condiciones están dadas. ¿Existe un hecho pasado? Sí, porque usted firmó un contrato, ¿sí? Y hay unas condiciones contractuales. ¿Existe una obligación presente? Sí, porque la obligación la tiene usted hoy. ¿Y yo voy a tener que desprenderme en el futuro de beneficios económicos para poder cumplir? Sí, porque usted tiene que completar la obra y tiene que pagar 30.000. Entonces, debe reconocer una provisión. ¿Listo?